Hay historias que jamás hubieran sido contadas sin ayuda de la ciencia. El día de hoy, para dar pie a nuestro tema del día, toca contar un par de ellas. Nuestra primera historia comienza en la cantera de un pueblito en Austria, en el año 1335, donde se encontró por casualidad un cráneo de características desconocidas hasta la fecha. De este, se distinguían enormes dientes, un hocico alargado y fosas nasales grandes como si de ellas fuera a escupir fuego. Los habitantes del pueblo de Klagenfurt estaban desconcertados, y así, envuelto en misterio, permaneció expuesto dentro del ayuntamiento durante más de 200 años, hasta que en 1590 el artista Ulrich Vogelsang lo utilizó como referencia para uno de sus trabajos. Basado solo en el cráneo, el artista creó una estatua de piedra con forma de dragón que pesaba casi 6 toneladas. Para nuestra segunda historia, debemos imaginarnos en Mesoamérica, precisamente cerca de 1521, cuando Hernán Cortés se encontraba buscando aliados para vencer a los mexicas de Tenochtitlan. Sabemos, gracias a las memorias de Bernal Díaz del Castillo, que algunos pueblos nahuas contaban historias sobre una supuesta raza de gigantes, la cual habitaba estas tierras mesoamericanas mucho antes de nuestra era. En cierta ocasión, según nos narra el cronista, y con el fin de demostrar que las leyendas eran ciertas, 3 tlatoanis tlaxcaltecas hicieron traer ante Cortés y los suyos un fémur tan alto como un hombre adulto. Aunque la verdad ahí Díaz del Castillo yo creo que sí le exageró un poquito. Nosotros solo podemos especular sobre la impresión que dejó este suceso en la mente de los españoles, ya que seguro les costó concebir la existencia de una criatura tan alta. Mientras que para los pueblos mesoamericanos esto era conocimiento histórico genuino, hoy en día conocemos a estos gigantes de leyenda como los Kinametsin, y contamos con varios códices que narran sus historias. ¿Qué les parece? Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a Eventualmente Te Perderás. En este episodio queremos hablarles un poco sobre la evolución, los fósiles y cómo ambas cosas están tan relacionadas. Además, hablaremos de cómo estos conceptos han influenciado la manera en que los humanos percibimos el mundo y cómo hoy en día sabemos la verdad sobre tantos seres mitológicos. Mantén prendida la chispa del escepticismo porque estamos por adentrarnos en las siguientes preguntas. ¿Qué guardan en común las historias del principio? ¿Cuál es el nuevo conocimiento que hemos adquirido como humanidad desde entonces? ¿Y ustedes creen que en algún momento tales criaturas podrían existir? ¿Enormes dragones con alas que escupen fuego o gigantes como los Kinametsin? Hoy lo descubriremos. Acompáñenme. Durante gran parte de la historia, los humanos solíamos pensar que todo ha lucido más o menos igual. Es fácil suponer que las plantas siempre han sido coloridas y hermosas. Podemos todos estar de acuerdo en que los animales parecen estar perfectamente diseñados para el rol que desempeñan en el ecosistema. Incluso los hongos nos intrigan con sus maneras tan raras de adaptarse al entorno y reproducirse, como los hongos del género Cordyceps, los cuales infectan y convierten en zombies a animales como hormigas y tarántulas, pero ese es tema para otro podcast. Para la gran mayoría, el perro siempre había sido el perro, y el lobo siempre había sido el lobo, aunque se parecieran tanto entre sí. Pero tal como ha sucedido con todas las otras áreas del conocimiento, el entendimiento que tenemos sobre la evolución se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia, gracias a los esfuerzos en conjunto de muchísimas personas como tú o como yo, que trabajan arduamente en estudiar y publicar sus aprendizajes respecto a cómo funciona este proceso. El primer registro con el que contamos proviene del filósofo griego Anaximandro, cerca del siglo V antes de la Era Común. Él teorizaba con la idea de que los seres vivos cambian a través de las generaciones y que los organismos complejos pueden haberse originado de otros más simples.
Esto último lo ejemplificaba diciendo que los animales terrestres podían provenir de los peces o de animales muy similares a estos, por lo que hace unos 2500 años tan perdidos no estábamos. Punto para la inteligencia humana. Solo un par de años después, el naturalista Georges-Louis Leclerc de Buffon consideró y rechazó la posibilidad de que múltiples especies tuvieran un ancestro en común. Se quedó bastante cerca, la verdad. El físico Erasmus Darwin, abuelo del famoso Charles Darwin, especuló en su libro Zoonomia que las especies tienen conexiones históricas, que los animales podían cambiar en favor de su ambiente y que sus sucesores pueden heredar estos cambios. El naturalista francés Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, promovió la visión de que los organismos vivos representan una progresión a través de los milenios, desde formas simples e inferiores, culminando con los humanos como la forma más elevada. Era medio egocéntrico este señor Lamarck, si me lo preguntan, pero era el inicio del siglo XIX, se lo vamos a pasar. Aquí cabe aclarar que no, en realidad los animales no desembocan en una versión humanoide como las que vemos en películas de Hollywood. Como ya lo veremos más adelante, los alienígenas reales tienen la misma posibilidad de parecerse a cangrejos o a pulpos que de parecerse a nosotros, los humanos. Fue el trabajo de todos estos pensadores y el de muchos otros el que influenció a las mentes que desarrollaron la teoría de la evolución por selección natural de manera casi simultánea: Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Darwin, quien era un fanático de coleccionar escarabajos y fósiles, viajó en barco por la costa de Sudamérica, donde vio una gran variedad de especies animales y vegetales y sus interacciones con el ecosistema. Él se dio cuenta que un grupo de aves presentaban muchas similitudes entre sí, pero con una diferencia muy marcada: sus picos. Cada especie poseía un pico perfecto para un tipo específico de alimento. Algunos comían semillas muy pequeñas, otros comían semillas muy grandotas. Algunos consumían néctar de cactus y otros estaban especialmente adaptados para atrapar insectos. Esto lo llevó a pensar que todas esas especies de pinzón podían poseer un mismo ancestro en común, que viajó quizás desde tierra firme y se separaría entre las diferentes islas Galápagos, dando origen a las variedades descritas. Mientras tanto, Alfred Russel Wallace, 14 años más joven y con mucho menos presupuesto, realizaba mucho trabajo de campo en la cuenca del Amazonas y el archipiélago malayo en el sureste de Asia. Fue en 1858 que Wallace le escribió una carta a Darwin detallando sus descubrimientos, lo cual agarró a Darwin en curva, porque él había dejado de lado la publicación de esta información por casi 30 años. Fue en ese momento que, como buen tesista dejando todo para el último minuto, en menos de un año Darwin redactó y publicó su obra más famosa, El origen de las especies, con tal de que no le ganaran la autoría, eclipsando así el trabajo de Wallace. Este libro revolucionó nuestro entendimiento del mundo natural. Por supuesto, la teoría no nació siendo perfecta. Darwin aceptaba las cosas que no sabía y dejaba muy en claro que la información se basaba en lo que él había estudiado durante décadas: variación en escarabajos, en pinzones, en palomas y en fósiles. El mismo libro cuenta con un capítulo titulado Dificultades, donde se menciona que faltan fósiles transicionales, por ejemplo, el de pez a anfibio, aunque afortunadamente este fue descubierto en Canadá durante el año 2004. Su nombre es Tiktaalik. ¿Y qué es la evolución a fin de cuentas? La evolución es la idea de que los grupos de organismos cambian con el paso del tiempo, haciendo que sus descendientes sean diferentes a ellos en forma y comportamiento. Este proceso depende de la necesidad de los organismos de competir por recursos, como comida y agua. Esto es algo continuo, ha estado sucediendo durante millones de años en nuestro planeta y continúa ocurriendo en este preciso momento.
La selección natural es el mecanismo que impulsa el cambio evolutivo. Esta comprende que el ambiente ejerce una presión sobre los individuos. Además, existe una variación aleatoria en cada individuo de una misma especie. Por ejemplo, imaginen una población de saltamontes. Las variaciones pueden ir desde un cuerpo amarillo, pasando por el amarillo con manchas verdes y llegando hasta algunos casos donde el color verde abarque todo el cuerpo del insecto. En este caso, la coloración verde es una adaptación. Los saltamontes verdes se mezclan mejor con su entorno y por lo tanto son menos visibles para sus depredadores que los amarillos. A los amarillos lo más seguro es que se los terminen comiendo. Una vez muertos, no logran reproducirse, así que los saltamontes verdes serán los que dejen mayor descendencia en esa población específica. Existen variaciones ventajosas que se conservan y se multiplican generación tras generación, a expensas de las menos ventajosas. Muchos años más tarde, esa población podría dejar de presentar los cuerpos amarillos, siendo únicamente de color verde, y con suficiente tiempo podría ser vista como una especie completamente nueva. Es por esto que el resultado del proceso evolutivo son organismos que se adaptan muy bien a su entorno. Con suficiente tiempo, casi parecen diseñados para realizar ese rol. El chita es un emboscador muy rápido, pero porque la gacela puede correr más tiempo sin cansarse. Por supuesto, en otro lado del mundo, la especie de saltamontes con colores amarillos puede seguir existiendo, si las condiciones de su entorno lo permiten, claro está. Ante la naturaleza, ninguna especie está más avanzada o menos avanzada que otras. Todas compiten con tal de transmitir sus genes. ¿Y por qué la gente dice, uy, pero eso es solo una teoría? Haremos una pausa muy rápida para explicar esto. Estoy seguro que ustedes ya lo saben, pero muchos aún no. Y es que hay una diferencia entre el concepto científico de teoría y el significado coloquial que le tenemos a la palabra teoría. En el mundo científico, una hipótesis implica ser un ejercicio imaginario que explique cómo pasa algún fenómeno. Es decir, yo creo que X cosa pasa por Y razón. Listo, hasta ahí tienes una hipótesis. Una teoría es cuando ya has recolectado un montón de información y evidencias que apoyen a tu hipótesis. ¿Y cuál es la evidencia de la evolución? ¿Realmente existe tal cosa? ¿Existe evidencia real, palpable, o es todo un engaño de los malvados museos para que paguemos sus tickets de entrada? Pues, querido podcast escucha, hay tanta evidencia respaldando la teoría de la evolución que ésta debe agruparse en categorías para explicarla de manera fácil y concisa. Evidencia número 1, la rama de la ciencia que conocemos como anatomía comparativa. Número 2, la otra rama de la ciencia conocida como embriología. Número 3, el análisis del ADN. Y por último, número 4, el registro fósil. De manera breve, la anatomía comparativa es la disciplina encargada de estudiar las semejanzas y diferencias en los cuerpos de los organismos. Esta nos indica que todos los animales contamos con las mismas estructuras internas, algunas modificadas ligeramente o totalmente para adaptarse mejor al entorno. Si tú revisas los huesos de la aleta de una ballena, el ala de un murciélago, la mano de un dinosaurio y tu propio brazo, verás que todas cuentan con los mismos huesos, solo que con tamaños y grosores muy diferentes, acomodados para el funcionamiento más óptimo que esa especie necesita de acuerdo a su estilo de vida. La embriología se encarga de revisar el desarrollo de los organismos antes de su nacimiento. Durante este proceso, los embriólogos han podido observar que, dependiendo de su clasificación, los organismos suelen comenzar luciendo muy similares, y a medida que el tiempo avanza, cada embrión va adquiriendo las características cada vez más específicas de su especie. Se sabe que estas características son regidas por la genética del organismo. La genética intenta explicar cómo se heredan y se modifican las características entre los seres vivos.
Desde hace unas décadas, esta área de estudio no ha hecho más que mejorar nuestro entendimiento sobre la evolución. Gracias a los genetistas, sabemos que las mutaciones aparecen de manera natural en los individuos gracias a la recombinación de genes de sus padres, o también cuando han sido expuestos a radiación ionizante, ya saben, como los animales que viven alrededor de Chernobyl. Estas mutaciones pueden permanecer en las poblaciones si son benéficas o incluso neutras para los individuos. Recuerda, no es el individuo el que evoluciona, la que evoluciona es la población total. Un ejemplo de esto, que me pareció muy interesante, ocurrió en el año 2006, cuando un grupo de genetistas encontraron una especie de ave la cual aún cuenta con genes necesarios para desarrollar dientes. De esto se dio cuenta Matthew Harris del Instituto Max Planck en Alemania cuando notó protuberancias afiladas en la mandíbula de un embrión de 16 días. Una investigación adicional indicó que los dientes eran cónicos y en forma de sable, parecidos a los de un caimán o un cocodrilo. Según informan los investigadores en la revista Current Biology, se teoriza que con el tiempo los cambios de este gen pueden haber interrumpido esta capacidad, dando como resultado la pérdida de dientes en el grupo de dinosaurios que dio origen a las aves. El hallazgo es un gran ejemplo de cómo ligeros cambios de la expresión genética pueden causar cambios totalmente notables en el cuerpo del individuo. A través de la comparación del ADN humano con el de otras especies, los genetistas han descubierto enormes similitudes, especialmente con el grupo de los grandes simios. Según un estudio realizado en 2012 por 67 científicos de diferentes universidades, los humanos compartimos las localizaciones exactas de miles de piezas genéticas importantes con los chimpancés y los bonobos. Tenemos telómeros, centrómeros e incluso copias fallidas de genes en los mismos puntos de nuestro código genético. No es que el ser humano venga del mono, más bien el ser humano es un homínido y compartimos un ancestro en común con chimpancés y bonobos hace aproximadamente 6 a 7 millones de años. Compartimos otro ancestro con los gorilas hace 8 a 10 millones de años y con los orangutanes hace 12 a 16 millones de años. Si nos vamos incluso más atrás, veremos que compartimos un ancestro en común con todos los monos. Y si pudiéramos rebobinar hasta el origen de la vida, seguro veríamos que todos los animales, plantas y hongos surgimos a partir de cosas como los virus, la forma más básica de materia orgánica. Y no por eso significa que los virus dejaron de existir, ellos siguen existiendo entre nosotros, siguen mutando, si no pregúntenle al SARS-CoV-2. Por último, existe registro de que, durante miles de años, culturas de todas partes del mundo han desenterrado los vestigios más raros y fascinantes del pasado distante, los fósiles. Algo interesante ocurre conforme más y más nos adentramos en la historia. Es decir, los fósiles han despertado la curiosidad y la imaginación de cualquiera que haya plantado sus ojos en uno. Pero, ¿qué es un fósil? ¿Es acaso un hueso que permaneció enterrado por muchos años? Bueno, casi. Los fósiles son restos petrificados de organismos que vivieron en épocas muy remotas. Los más aburridos pueden ir desde la impresión que dejaron unas hojitas sobre la tierra porque algo las movió, a esto se le llama fósil de actividad, hasta esqueletos completos de animales extintos, los cuales se llaman fósiles de individuo. Aunque lo más usual, la verdad, es encontrar las partes, no los individuos completos. Para que una parte de un ser vivo se convierta en un fósil, es necesario que después de morir sea cubierto por una capa aislante lo más pronto posible, generalmente de tierra o de sedimentos, en algún lugar con poco movimiento y aislado de los carroñeros. En los fósiles, el tejido blando casi nunca deja nada de registro. Son las partes porosas, como los huesos, las que son invadidas y sustituidas por minerales con el paso de los años. Recuerde usted que somos seres hechos de carbono, y cuando todos los demás elementos se han perdido, esta capa de carbono conserva la forma del organismo dentro de la piedra. Así que no, el huesito de gallina que desenterró tu perro el otro día no cuenta como fósil.
Lo cierto es que solo un número muy pequeño de organismos cumplió las características para su fosilización. El proceso puede tardar hasta millones de años. Y peor aún, las capas tectónicas bajo nuestros pies se mueven constantemente, desplazando o rompiendo a los fósiles. Encima hay que ir a buscarlos todavía. A veces se usa la ayuda de radares o drones, o simplemente con una pala en mano. Sea como sea, encontrar y describir fósiles es una tarea titánica. Y sin embargo, según el paleontólogo Steve Brusatte, justo ahora estamos viviendo una era dorada de la paleontología, porque se estima que se describe una nueva especie de dinosaurio cada semana. Según un estudio del 2004 publicado en la revista Science y titulado Extinción, pasado y presente, el 99.9% de todas las especies que han existido hasta ahora están extintas. Y según un cálculo realizado en el 2010, de esas más de 5.000 millones de especies, hasta el día de hoy solo hemos descubierto aproximadamente 250.000. Nos faltan bastantes. Con esos números, seguro se estarán preguntando, oye Dad, ¿y cómo puedo yo estar seguro de que realmente esas interpretaciones de los fósiles son correctas? Pues descuiden, porque los geólogos, paleontólogos y paleobiólogos dedican sus vidas a descifrar las relaciones entre las especies extintas a través del tiempo. Gracias a más de 150 años de riguroso análisis, es que conocemos y comprendemos las múltiples ramificaciones del árbol de la vida. A esta área de la ciencia se le denomina taxonomía. Tal como comentábamos en el episodio anterior, un ejemplo de esto es la transición del grupo de dinosaurios de 20 centímetros con plumas que vivía saltando de un árbol a otro, el cual dio origen posteriormente a las primeras aves y eventualmente a todas las aves que hay en la actualidad. Esta es una de las teorías mejor respaldadas por la evidencia fósil hasta la fecha. Por supuesto, entendiendo nuestras limitaciones, quizá nunca estemos 100% seguros de haber encontrado a el ancestro de todas las aves, ¿no? Pero contamos con muchos especímenes que coinciden en tiempo y en forma, los cuales muestran la pérdida de las colas largas para dar paso a un abanico de plumas. Sus hocicos dieron lugar a picos hechos de queratina, y sus huesos fueron llenándose cada vez más y más de huecos, haciéndolos así ligeros para volar. En conjunto, todos esos animales extintos, como el famoso Archaeopteryx, clasificado como el ave más antigua, nos brindan una idea más acertada sobre cómo funciona la evolución. Pero ya, suficiente evidencia por hoy. Es hora de indagar en uno de los puntos más interesantes de estos pedazos de roca, su conexión con los humanos. La profesora de la Universidad de Stanford, Adrienne Mayor, historiadora de ciencia antigua y folclorista, ha pasado gran parte de su carrera investigando las relaciones entre las leyendas de las culturas antiguas del mundo y los fósiles. En su libro del año 2000, Los primeros cazadores de fósiles, paleontología en tiempos griegos y romanos, Mayor discute que algunos ejemplares, como los fósiles de dinosaurios y ballenas, pudieron causar un impacto muy grande en varias partes de Asia y Europa. Tan grande como para que la gente creara leyendas al respecto. Incluso contamos con registro escrito, gracias a un texto del siglo IV durante la dinastía Jin en China, en el cual se menciona que se encontraron muchos huesos de dragón, en lo que hoy se conoce como provincia de Sichuan. En esa área se han encontrado grandes especímenes, como los carnívoros terópodos, algunos estegosaurios con grandes placas en la espalda y colas con picos, e incluso varios tipos de cuello largo, cuyo nombre taxonómico es en realidad el de saurópodos. Dadas las circunstancias, algunos paleontólogos como Dong Ximing, miembro del Instituto de Paleontología de los Vertebrados y Paleoantropología en Pekín, ha sugerido que los supuestos huesos de dragón descubiertos en el siglo IV probablemente eran restos de dinosaurios. Fascinante, ¿no lo creen? ¿Dónde más han ocurrido cosas así? Y no lo sabemos aún. Casi de igual manera, en la necrópolis de Nicoria, en Grecia, algunos habitantes guardaban en sepulcros huesos, de humanos sobre todo, sí,
pero también huesos de elefantes y de sus parientes extintos, los mamuts. Esto lo sabemos porque en 1978 un grupo de arqueólogos descubrió restos de una pierna de elefante en el terreno fúnebre, llamándoles especial atención el acomodo y cuidado que le dieron a estos enormes y toscos huesos. Al igual que allí, en otros sitios alrededor del mar Mediterráneo se han descubierto despojos de paquidermos como sus cráneos toscos y achatados, con un par de colmillos prominentes al frente y con un enorme agujero en el centro de la cara. Pues adivinen qué, en 1914 el paleontólogo austriaco Othenio Abel propuso que los antiguos griegos y otras culturas no se basaban en verdaderos gigantes para sus relatos, qué sorpresa, sino que utilizaban los fósiles de estos animales como soporte para sus mitos. Él se dio cuenta que los cráneos de mamut coinciden en varios detalles importantes con los cráneos de los mitológicos cíclopes, como el agujero en el centro del cráneo. Este no sería para el ojo de los gigantes, sino más bien corresponde al agujero nasal donde la trompa de estos animales se conectaba con su rostro. Por ahí respiraban los mamuts. ¿Recuerdan el fémur de Kinametsin, el del principio? ¿El que le mostraron a Cortés y compañía? Bueno, pues por increíble que parezca, México y en general el hemisferio norte solían poseer una megafauna muy interesante hasta el final del Pleistoceno, hace aproximadamente 11.000 años, lo que coloquialmente se denomina como las eras del hielo. Major propuso en otro libro suyo que este enigmático hueso pertenecía a uno de los animales más grandes que ha caminado la Tierra, la especie de mamut más grande de todas, el mamut colombino, el cual poseía un fémur que alcanza hasta 1,5 metros de altura y además guarda bastantes semejanzas con el fémur de un humano. Algunos de estos fósiles aún descansan bajo nuestros pies hoy en día. Tan solo en la Ciudad de México se han descubierto más de 100 yacimientos diferentes con huesos de mamut. Es más, entre las estaciones del sistema de metro, 19 de ellas cuentan con restos exhumados de estos animales. Además, durante el año 2020 se han encontrado más de 200 esqueletos en la zona donde se está construyendo el futuro aeropuerto de Santa Lucía. Estos fósiles son reales, no importa a cuál partido político le vayas. Sin dudas, algo fascinante. ¿Se acuerdan de la otra historia del principio? ¿El cráneo de dragón? ¿El que después fue usado para hacer una estatua? Pues aparentemente nuestro fósil no guarda relación alguna con dragones o reptiles. En 1840, Franz Unger, un paleontólogo, pidió estudiarlo, tras lo cual concluyó que pertenecía a un rinoceronte. Y no cualquier tipo de rinoceronte, sino un rinoceronte lanudo, una especie que pastaba por el hemisferio norte de Eurasia hacía aproximadamente 12.000 años atrás, y que comparte un ancestro en común con el rinoceronte enano de Sumatra. Gracias a algunos ejemplares que se han encontrado congelados al norte de Rusia, sabemos que esta especie contaba con una capa de pelo grueso que lo ayudaba a sobrevivir en climas muy fríos, de allí su nombre. Algunos paleontólogos creen que usaba su enorme cuerno para mover la nieve y después comer pastura. Este cuerno apuntaba más hacia el frente que el de otros rinocerontes y se estima que pudo llegar a medir hasta 1,4 metros de longitud. Pero cómo son las cosas, ¿no? Aunque hoy en día sepamos el verdadero origen de este cráneo, el misticismo que tuvo en su tiempo y las interpretaciones tan audaces hechas por las reconstrucciones de la época hicieron que un dragón estuviera en las mentes de los habitantes de Klagenfurt, tanto así que aún hoy en día este forma parte del escudo de la ciudad. Por supuesto, la evolución no es algo que deba ocurrir sí o sí. Si una especie está bien adaptada a su entorno, externamente puede permanecer con pocos o nulos cambios durante mucho tiempo. Tal es el caso de los mal llamados cangrejos cerradura, los cuales muestran prácticamente las mismas características desde su aparición hace 244 millones de años. Esta es la idea base de la teoría del equilibrio puntuado, descrita en 1972 por Stephen Jay Gould y Niels Eldredge. En ella, los autores explican que los cambios evolutivos no necesariamente ocurren en todo momento,
sino que hay como que periodos de muy poco cambio morfológico, seguidos por lapsos relativamente cortos, pero muy significativos de cambio rápido y especiación. La especiación es cuando una o más poblaciones de X especie han cambiado tanto que ya se consideran nuevas especies. Para llegar a esta conclusión, Eldridge y Gould se basaron en las cuidadosas observaciones que realizaron del registro fósil, ya que las especies no evolucionan de manera aislada, sino unas junto con otras y se influyen mutuamente. Los biólogos llevan años advirtiéndonos sobre los riesgos que varias extinciones al mismo tiempo pueden generar en un ecosistema. Tan solo piénsenlo. Si una especie de repente se extingue, esto afecta a todas las otras especies que de alguna manera dependían de esta. Esto puede generar incluso un efecto dominó de extinciones, como la que vivieron los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años, ante lo cual después vino un tiempo de gran diversificación como pasó con nosotros, los mamíferos. Con esto en mente, solo queda prepararnos para la extinción masiva que nos espera dentro de un par de décadas cuando hayamos acabado con todos los corales del mar, ya que estos animales son una parte muy importante de ese ecosistema y no soportan muy bien que digamos la contaminación o la subida de las temperaturas. Desgraciadamente, tal como nos lo reporta la Earth Observatory de la NASA, la temperatura en el planeta no ha hecho más que subir lento pero constante desde 1880 a causa del efecto invernadero. Cada verano es más cálido y cada invierno golpea más fuerte el frío. Estoy seguro que ustedes también se han dado cuenta. Ahora ya sabes que la selección natural puede actuar sobre los rasgos heredables y cualquier aspecto del entorno puede además producir presión selectiva sobre las especies. En la comunidad científica se entiende y se acepta que toda la vida en la Tierra es producto de estas transformaciones graduales, que se diversificaron y dieron lugar a la exuberancia de organismos que hoy conocemos. Un caso muy popular de selección natural hoy en día es el desarrollo de resistencia a antibióticos en algunos microorganismos. Los virus y las bacterias suelen tener mutaciones cada cierto tiempo y en ritmos muy rápidos, pues para ellos un año representa el paso de varias generaciones. Cuando se ataca a las bacterias con los antibióticos, la mayoría muere enseguida, pero algunas cuantas poseen cambios en su ADN que las hacen menos débiles a estos medicamentos. Según Jesús Oteo, médico especialista en microbiología clínica y científico del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, esto es una gran amenaza para la humanidad, pues se prevé que los antibióticos dejen de ser efectivos en un par de décadas si continuamos usándolos sin el debido control. Esta selección eliminadora de los individuos menos aptos en una población es la selección natural. Es más, nosotros mismos seguimos adaptándonos constantemente al mundo que nos rodea, aunque no nos demos cuenta. Según un estudio realizado en 2006, las personas del Reino Unido han mostrado una rápida extensión del gen de la tolerancia a la lactosa, y se cree que hace unos 11.000 años los humanos no podíamos ni siquiera digerirla propiamente. Sin duda, muchas historias se habrían perdido sin la ciencia que hoy en día conocemos como paleobiología. Los fósiles son la historia de la vida sobre la Tierra, y tal como mencionábamos en el episodio anterior, los seres humanos somos la única especie que conocemos capaz de observar el aumento progresivo en complejidad desde los primeros microorganismos sellados en piedra hasta los ancestros directos de la especie humana. ¿No les parece loquísimo? Darwin viajó durante 5 años por Sudamérica. Wallace viajó durante 8 años por el sur de Asia. ¿Y tú? Puedes aprender sobre esta complejidad de la vida sin salir de tu casa. La historia de la evolución está escrita en ti, en cada pequeña característica de tu cuerpo. Hace casi 700 millones de años, los primeros organismos simples poseían proteínas fotorreceptoras con las cuales diferenciaban la sombra de la luz, llamadas manchas oculares. Esta adaptación
parece haberles resultado más útil que permanecer completamente ciegos, por lo que fue seleccionada positivamente y poco a poco se volvió más usual. Hoy en día las manchas oculares se encuentran en casi todos los principales grupos de animales. Posteriormente, algunos de estos organismos fueron capaces de distinguir formas un poco más definidas, como la forma de su depredador o las de sus presas, por lo que esta característica se fue convirtiendo en lo usual. Con suficiente tiempo, este rasgo ha desembocado en tu sentido de la vista. ¿Sabías que la miel no es dulce? Esto se debe a que el cerebro de los primeros mamíferos los recompensaba por probar alimentos altos en calorías, ya que estas son muy importantes para mantener encendida la maquinaria que es tu cuerpo. En realidad, esta sensación es la que evolucionó junto con nuestros ancestros hasta resultar en lo que hoy en día nosotros identificamos como dulzura. Esta sensación solo existe en tu cerebro y es una respuesta a los alimentos con mucha glucosa o sacarosa. ¿Tienes pancita chelera? No te preocupes, es una herramienta evolutiva. Los mamíferos almacenamos grasas en nuestro torso para los tiempos difíciles, ya que antes de diversificarnos tanto, nuestros ancestros no sabían cuándo sería la próxima vez que se llevarían un bocado al estómago, y tener estas reservas energéticas se convirtió en lo más usual. Tu coxis, que en inglés se llama tailbone, es el remanente de una cola que nuestros ancestros tuvieron hasta hace más o menos 25 millones de años. Si eres de los afortunados que puede mover las orejas, es gracias a los músculos que compartes con otros mamíferos, como los conejos. Esta es una habilidad muy útil para escuchar por dónde viene tu depredador cuando eres un pequeño mamífero en un mundo dominado por carnívoros 20 veces tu tamaño. El pedacito de piel que tienes en la comisura interior de tus ojos es el vestigio de un tercer párpado, el cual aún se puede apreciar hoy en día en muchos reptiles, aves y peces. La sensación de escalofríos, esa que hace que se te pongan los pelos de punta, es una característica que compartimos con un montón de animales, los cuales no perdieron su vello corporal como nosotros. Se hipotetiza que los primeros seres en presentar este mecanismo lo hacían para esponjarse, aparentando así ser más grandes que su oponente. Incluso se cree que en animales pequeños esta característica es muy útil para mantener el calor más cerca del cuerpo cuando el clima es frío. Durante la gestación de aves y reptiles, el embrión se nutre gracias a un saco de yema, pero en los mamíferos obtenemos los nutrientes directamente de nuestra madre, así que no deberíamos necesitar un saco de yema, ¿verdad? Pues resulta que durante los primeros 6 meses de embarazo, los mamíferos sí contamos con una yema, la cual está vacía, al lado de nosotros en el saco amniótico. Todos estos datos vuelven innegable el hecho de que existe la evolución. No es solamente una teoría, es un hecho que está allí y lo podemos comprobar. Y con este entendimiento, quiero retomar las preguntas del inicio. ¿Existen los dragones? ¿Pudieron existir los Kinametsin? La manera más adecuada de responder esta pregunta es decir, no estamos seguros. Pero podemos hacer estimaciones con base en lo que sí sepamos. Si algún día alguien encuentra la evidencia inequívoca de que existieron dragones o gigantes y esta se prueba verídica, pues habrá que aceptar ese hecho y ya está. Sin embargo, en el momento de la grabación de este episodio no hay tal cosa. A pesar de que contamos con un registro fósil inmenso y en expansión constante, ningún linaje que conozcamos comienza siquiera a acercarse en tamaño o forma a estas criaturas. Quizás lo más cercano serían algunos dinosaurios, los cuales también cuentan con nombres inspirados en estos seres, como Dracorex, cuyo cráneo sí parece bastante dragón, pero sus dientes nos indican que en realidad era un pequeño herbívoro. Lo mismo con los cíclopes u otro tipo de gigantes. Seres bípedos tan altos requerían huesos muy fuertes en la base para mantener todo ese peso. Y fuera de los restos de mamut, no existe registro de especies transicionales de homínidos que tiendan al gigantismo como estos seres. Probablemente ningún ecosistema beneficiaría ese tipo de cuerpo bípedo y gigantesco, pues requeriría mucha más energía de la que podría consumir cómodamente. Bueno, sí que hay un caso registrado de gigantismo en homínidos.
En 1956, un grupo de investigadores encontraron huesos de Gigantopithecus en el sur de China. Este animal fue el primate más grande que jamás haya existido, alcanzando una altura de más de 3 metros en posición erguida. Se cree que su pariente más cercano es el orangután, pero realmente ignoramos muchísimo sobre cómo lucía ya que se extinguió hace 74.000 años. Algún fanático de las conspiraciones me dirá que estas criaturas seguro aún están allí ocultándose de nosotros, los humanos. Pero la verdad es que hoy en día todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo. Hemos explorado ya la mayor parte del mundo conocido. Llenamos el cielo con satélites y hemos cartografiado cada rincón del planeta. Incluso hemos descubierto al mamífero más elusivo que la selva africana pudo ofrecer, el okapi. Si bien este pariente de las jirafas puede alcanzar hasta 1.8 metros de altura, su existencia se consideró una mera leyenda en Occidente hasta bien entrados en el año 1900. Si ya lo encontramos a él, me cuesta creer que no hemos podido encontrar ni tantita evidencia de dragones, gigantes o del monstruo del lago Ness. Más bien, es posible que algunos de estos seres hayan representado la divinidad o el castigo divino. Quizá cada historia es una alegoría al entendimiento del mundo que la gente tenía en aquel momento, ¿no? Los monstruos podrían explicar todo aquello que la humanidad no entendía en su momento, como el rayo o los terremotos. Lo importante es que hayan existido o no, estas entidades forman parte de los mitos y leyendas de muchísimas culturas a nivel mundial, y creo que es importante estudiar y divulgar estos relatos, porque entender un poco mejor la historia es entendernos mejor a nosotros mismos como humanidad, ese extraño fenómeno que siempre está ocurriendo. Ay, güey, siempre digo que quiero hacer episodios cortos y termino haciendo guiones de 40 minutos. Ustedes disculpen, no es mi intención robarles tanto tiempo. A decir verdad, les agradecería que me dijeran cómo sintieron la duración de este episodio. ¿Se les hizo apropiado? ¿Fue cansado? ¿Preferirían que hiciera episodios más cortos? Háganmelo saber en un comentario, por favor. Y como siempre, si ustedes saben algo que yo ignoro, pues les agradeceré que me corrijan. Todos estamos aquí para aprender. Mientras tanto, trataré de dejarles las fuentes de todo lo que he dicho hoy en la descripción. Antes de despedirme, quisiera dejarlos con una recomendación personal, y es que quiero invitarlos a que busquen y escuchen a Radio Back. Cada episodio que escucho me gusta más que el anterior. Creo que los conductores realmente convierten cualquier tema en una charla muy amena, pero siempre lo mantienen todo muy informativo e interesante, y eso se aprecia. La pandemia ha demostrado que hoy más que nunca necesitamos analizar la información que se nos muestra en línea, reflexionar sobre el origen de lo que se nos comenta, ya que la mayoría del tiempo solo estamos esperando a recibir el contenido en segmentos cortos, premasticado y sin esforzarnos tantito por comprobar si lo que se nos dice es cierto o no. Por un mundo mejor, sé crítico con lo que lees en internet e investiguemos todos antes de compartir títulos sensacionalistas. Bueno, eso es todo. Yo me voy, no sin antes recordarte que tu gato y tu perro poseen un ancestro en común, ya que caninos y felinos pertenecen al orden carnívora, por lo que en algún momento probablemente fueron la misma especie. ¿Cómo lucía? Trata de imaginártelo. Yo soy Adad. Adiós.